Hola amigos y amigas, estoy feliz nuevamente de estar con ustedes en este espacio, Un Expreso con Iris. Les pido que se suscriban a mi canal y que activen la campanita si desean seguir recibiendo este material cada semana. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando de los trastornos de personalidad del grupo C, del que ya habíamos empezado a hablar en otra oportunidad. Específicamente voy a enfocarme en el trastorno de personalidad evitativo. Recordemos que la personalidad es un patrón habitual relativamente estable de nuestras conductas. Hace que la gente nos distinga, que diga, esta persona es de esta manera. Y lo que hace que a la hora de ver, de interpretar, de pensar, de sentir, de evaluar y de actuar en el mundo que nos rodea, lo hagamos siempre de una manera determinada y no de otra manera. En eso nos distinguimos. Se trata pues de un elemento que se va configurando a lo largo de toda nuestra vida, pero hay una época que cumple un papel fundamental, que es la época de la infancia, donde obtenemos una cantidad de aprendizaje, donde tenemos una interrelación con nuestra familia y nuestros pares que van marcando algunos patrones y algunos hábitos y algunas maneras de comportarnos. También cumple papel importantísimo la parte genética, lo que heredamos de nuestros padres y de nuestros ancestros. Y es que lo que vivimos diariamente también es importante y nos ayuda a construirnos y a construir nuestra personalidad. A lo largo de la vida aprendemos valores, aprendemos antivalores, aprendemos maneras de actuar, copiamos formas de pensar, vemos que actuar de determinada manera nos va a llevar al éxito o nos va a llevar al fracaso. Entonces hacemos por ensayo y error, vamos modelando y vamos modulando nuestro comportamiento hasta que encontramos una forma donde podemos sobrevivir y pasarla en esta vida de la mejor manera posible. Cuando hay un trastorno de personalidad, que es lo que diferencia pues, la personalidad del trastorno de personalidad, lo que ocurre es que esa forma habitual de actuar, de pensar, de sentir, nos va a llevar a generar sufrimiento personal y sufrimiento en las personas que nos rodean, porque nos generan dificultades a la hora de relacionarnos, nos limitan nuestras capacidades para poder alcanzar las metas que nosotros queremos obtener y en muchas ocasiones van a asociarse a enfermedades como trastornos depresivos, como trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de abuso de sustancias, por ejemplo. Y todos estos trastornos van a su vez a empeorar nuestra calidad de vida. Entonces, hablamos de un trastorno de personalidad básicamente cuando nuestra manera de ser nos torpedea nuestra existencia, nos quita bienestar y nos aleja de una buena calidad de vida. Muy bien. Algunas personas en ese ensayo y error, en este caminar, en este ir aprendiendo cómo comportarse frente a los demás y al mundo, pueden adquirir un tipo de personalidad dominante, ¿no? Una personalidad fuerte, una personalidad segura de sí misma, y en otros casos hay personas que son vistas como personas sumisas. Y en este grupo de personas sumisas está tanto el trastorno de personalidad dependiente como el trastorno de personalidad evitativo. Algunos aprenden a afrontar el riesgo y les gusta tener nuevos retos para obtener beneficios. Les encanta el peligro, les encanta estar frente a situaciones que los confronten y que los reten. Estas personas obviamente actuarán de una manera muy diferente a las otras que tienen que pensarse muchísimo cada cosa antes de actuar, que tienen que buscar entornos muy seguros donde sean aceptados, donde sean queridos para poder funcionar y se alejan constantemente de lo que puede llegar a hacerle daño. Recuerden cómo en la personalidad dependiente
Este individuo intenta estar cerca del otro porque este otro se constituye como en un bastón, como en un punto de seguridad que permite que él funcione porque el paciente está convencido de que no tiene habilidades en la vida para salir adelante. Muy bien, en cualquier caso, la personalidad nos predispone a comportarnos de diferente manera. Entonces, para hablar de la personalidad evitativa y de algunas características, existen algunos patrones de comportamiento que se ven con mucha frecuencia en estos pacientes y que uno evalúa en sus tratamientos. Cuando el paciente llega a la consulta, uno enfoca las preguntas, uno está muy atento a determinadas cosas que le dice el paciente. Entonces, el primer aspecto que se suele tener en cuenta es la palabra sensibilidad. ¿Qué pasa con la sensibilidad en el paciente que tiene un trastorno evitativo de la personalidad? Generalmente estas personas que tienen este trastorno evitativo suelen tener un altísimo nivel de sensibilidad que les hace experimentar las sensaciones del rechazo, de la aprobación, de la observación del otro de una manera muy intensa. Ellos están todo el tiempo buscando señales en los otros que indiquen si son rechazados, si son aceptados, si son ignorados. Y esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, el primer punto, ellos expresan que son muy, pero muy sensibles al rechazo y a las críticas. El segundo punto es que, fíjense, suelen ser personas bastante discretas, les diríamos como que tienden a mantener un bajo perfil y bastante corteses o políticamente correctas. A estas personas no les gusta llamar la atención y por lo general suelen verse como personas muy amables, sonrientes, que saben escuchar durante la interacción casual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque realmente detrás de esa cortesía se puede estar escondiendo un miedo muy grande de no ir a agradar al otro. Entonces aquí veremos otras consecuencias que se dan, porque no es solamente cortesía, sino muchas veces el no tener habilidades sociales y el no ser asertivos, que hace que muchas veces digamos sí cuando queremos decir no por el miedo a ser rechazados. En tercer lugar, yo podría mencionar que en ellos hay una baja autoestima y hay una gran indecisión. Esto los caracteriza. No es extraño que se trate de personas que precisen afecto, precisan aprobación externa para mantener esa autoestima que flaquea tanto, siendo esta autoestima generalmente muy baja. Es habitual entonces que se trate de personas indecisas, con dificultades grandes a la hora de tomar decisiones, a menos que cuenten con una persona que les apoye, que les aconseje, que les acompañe y que les diga que cree en ellos, ¿no? Esta parte es importante, el apoyo. Si su postura es distinta, por ejemplo, cuando están hablando en una reunión, es diferente a la de los demás, en temas políticos, religiosos, de deportes, etc. Estas personas evitativas tienden a callarse por miedo a la crítica, tienden a ser tibios, a no tomar partido, a evitar la situación. Muchas veces se escabullen cuando empiezan estas discusiones, ellos se escabullen con tal de no tener que dar una opinión, porque se sienten muy mal, porque temen que al dar esa opinión pueden llegar a ser rechazados o pueden llegar a ser discriminados o otra cosa. Entonces esto les genera muchísima incomodidad. Fíjese, ya tenemos tres cosas: la alta sensibilidad, la discreción y esa cortesía exagerada, una baja autoestima y una indecisión para hacer las cosas. Y en el cuarto lugar yo podría mencionar que generalmente ellos exhiben un gusto por lo que les
es familiar. Se trata de personas que suelen tener preferencia por las cosas muy rutinarias, por el día a día. Se sienten muy, pero muy incómodos frente a las novedades. Por ejemplo, si llevas tu casa siempre de la misma manera, de la misma forma, y de pronto te llama tu hermana y te dice que te va a presentar al cuñado que viene de Holanda, esta persona se siente tremendamente incómoda, tremendamente mal, porque el salirse de esa rutina implica conocer una persona extraña y estar como en la palestra o en el ojo del huracán sin saber si le voy a caer bien o le voy a caer mal. La incertidumbre a estas personas las mata. Por eso les gusta lo familiar, lo conocido, terrenos que ellos ya saben transitar y lo han hecho durante mucho tiempo. Por esta razón no suelen ser personas muy aventureras, ni suelen salir a muchas reuniones sociales, ni a meetings, a encuentros y cosas de estas. Son hogareñas, se sienten bien, como les digo, en ambientes muy conocidos, aunque en el fondo cuando le consultan a uno dicen es que yo no puedo, es que yo prefiero la casa porque a mí me gustaría ser más abierta, ser más aventurera, como mi hermana, pero es que me da terror de que me vayan a rechazar, de que se vayan a burlar de mí, de que me vayan a discriminar, por lo tanto me quedo en este sitio que es un sitio seguro. En quinto lugar, les puedo mencionar los aspectos sociales. Estos aspectos sociales son bien, pero bien interesantes. ¿Por qué? Porque a nivel social, ellas suelen verse poco capaces de hacer las cosas. Y incluso es probable que se consideren personas inferiores a los demás. Esto los lleva a evitar el contacto o a sentirse incómodos frente a desconocidos. Conozco un caso que me llamó mucho la atención. Iba con una persona porque teníamos que, una persona muy conocida, muy cercana, muy amable, muy querida, teníamos que ir a hacer una vuelta en el banco y resulta que yo vi a lo lejos una niña que había sido compañera del colegio. Entonces dije, ve, allá está fulanita de tal, ¿por qué no nos acercamos a saludarla? Cuando yo dije eso y miré a mi alrededor, mi amiga ya no estaba, había desaparecido. Pues se había metido en el baño y esperó un buen rato hasta que yo saludara a mi amiga y me despidiera de ella. Puede llegar hasta esos casos, ¿no? De llegar a evitar activamente personas nuevas por el miedo a tener que hablar, por el miedo a tener que expresarse, por la idea de que no me siento suficientemente inteligente, culta o adecuada para hablar con esta persona. Esto no implica que ellos en realidad no quieran relacionarse o que no les guste el contacto en sí. No, simplemente temen hacerlo. No es lo mismo que, como vimos hace días, con el trastorno esquizoide de la personalidad. Estas personas definitivamente no les interesa hablar con alguien. No se sienten mal por no hablar con alguien. Ellas sencillamente pasan del otro. No, a estas personas sí les gustaría, solo que no se sienten capaces y les da mucho miedo hacerlo. Entonces, a ver, otra cosa que es importante es que no siempre las personas que tienen trastorno evitativo de la personalidad tienen unas malas habilidades sociales. Algunas de ellas han tenido que pulirse, aprender a ser muy políticamente correctas para poder interactuar con los otros como ellos consideran que es de la manera más adecuada, con el fin de no ser rechazados. Entonces, muchos de ellos uno no los alcanza a distinguir porque sí han desarrollado habilidades sociales, solo que se sienten incómodos en el momento en que tienen que enfrentarse a otras personas y ellos no expresan, ¿no?, que se sienten incómodos, simplemente utilizan palabras de cortesía que ya están como muy determinadas. Tratan de no ahondar en temas que puedan llegar a ser polémicos y definitivamente se pueden estar sintiendo muy mal, aunque pues se desempeñen de una manera que uno pensaría que es una forma normal, ¿no? Por ahí dicen que la procesión va por dentro. Esta persona se está sintiendo muy pero muy incómoda de hablar con personas desconocidas.
Entonces, en lo posible, pues evita a las personas desconocidas. Si las tienen que enfrentar, lo hacen de una manera muy cordial, muy amable, pero no se comprometen y no dicen verdaderamente lo que piensan, por lo que son consideradas como personas muy sumisas o personas demasiado tímidas o personas muy calladas. Esta parte es muy importante. Suelen tener un grupo muy restringido de relaciones con las que se sienten cómodas y con estas personas sí que hacen lazos muy profundos. Valoran mucho la intimidad con estas pocas personas, con estos amigos, con esta familia, las frecuentan bastante, aunque en muchos casos se aíslan, en otros casos sí se relacionan en gran medida con su familia. Pero hay casos extremos en que hay pacientes evitativos que para no ser evaluados inadecuadamente cuando hay, por ejemplo, una dificultad familiar, prefieren escapar y prefieren aislarse antes de tomar partido y que ese tomar partido vaya a traer consecuencias para ellos, que las peores, las más graves, las más complicadas para ellos sería básicamente el rechazo. El hecho de evitar, porque ese es el núcleo de todo, de evitar la situación generadora de la ansiedad, que es interactuar con la persona nueva o tener que dar una opinión o tener que tomar partido por algo. El hecho de evitar esta situación, pues inicialmente los va a tranquilizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen que hacer frente a ese estímulo que les genera malestar. Pero, ojo, paradójicamente, este no afrontamiento o esto que evitan va a provocar que este miedo se sostenga, se mantenga en el tiempo y que se queden atrapados en esa situación de temor. Entre más evitan, más miedo. Entre más evitan, menos habilidades logran desarrollar. Entre más evitan, más se retraen. Entre más evitan, pues obviamente menos comunicación efectiva van a tener con los otros y este cuadro va a llegar a empeorar e incluso cuando se presentan dilemas familiares donde estas personas tienen que tomar partido y ellas evitan tomar partido, dicen no soy capaz, no puedo criticar esto porque aunque sé que está horrible, yo sé que si lo critico de pronto estas personas se van a sentir incómodas, incluso siendo personas que el paciente ni conoce. De pronto un proveedor que llevó un pan y el pan estaba feo o no era el que había pedido, ellos son incapaces de decirle esto está horrible, entonces prefieren esconderse y no dar la cara. Asimismo, el no afrontamiento puede ser vivido por la persona como un fracaso, ¿no? Yo soy un fracasado, no soy capaz de desempeñarme bien con los demás. Esto va a seguir disminuyendo la autoestima en la persona y le sirve a esta persona como una confirmación de su posible sentimiento de que es inadecuada o que es inadaptada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no se trata de algo pues aislado, ¿no? Es algo constante, es un modo de proceder que lo va a llevar a un círculo vicioso. El trastorno de personalidad por evitación entonces se caracteriza por eludir situaciones sociales donde yo tenga que comprometerme o interacciones que impliquen un riesgo a ser rechazado, a la crítica o a la humillación. Y el diagnóstico pues se realiza a través de los diferentes criterios diagnósticos. Aquí es muy importante tener en cuenta que ellos hacen todo lo posible por no interactuar con los demás, pero cuando les tocan lo hacen, pero lo hacen siempre desde una posición de sumisión, de cordialidad, de no expresar verdaderamente lo que piensan. Entonces, a veces, incluso a nivel laboral, pueden rechazar una promoción del trabajo porque temen que sus compañeros de trabajo los empiecen a evaluar, empiecen a criticarlos y empiecen a pensar que no son buenos trabajadores, empiezan a evitar reuniones sociales, sacan excusas las que tú quieras, evitan hacer nuevos amigos.
a menos que estén completamente seguros de que esas personas pues los van a aceptar. Entonces esa parte, porque ellos tienen grandes dificultades para la aceptación de las críticas. Asumen siempre, tienen la idea de que las personas siempre van a estar ahí para criticarlos, para desaprobarlos, y ellos necesitan pasar como rigurosas pruebas las otras personas por parte del paciente, que ellos, los pacientes, evalúan mucho a la gente con que van a interactuar para estar seguros de que estas personas sí los aceptan y que no los van a criticar o no los van a rechazar. Por lo tanto, antes de unirse a un grupo o formar una estrecha relación con alguien, estas personas requieren garantías de apoyo, de aceptación, sin crítica. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque les genera muchísimo sufrimiento, muchísima inquietud, muchísima incertidumbre. Ellos añoran la interacción social, como les decía yo, pero temen colocar su bienestar en las manos de otros que de pronto se puedan burlar, los puedan maltratar. Otra cosa que les decía, además de la alta sensibilidad, de la baja autoestima, de la idea que tienen de ser inadecuados, sobre todo en situaciones sociales nuevas, estos pacientes suelen ser inhibidos porque se inhiben a sí mismos, están muy ansiosos porque se consideran personas socialmente ineptas, poco atractivas, inferiores a las demás personas, y tienden a ser bastante, como les decía, tranquilos, tímidos, y suelen desaparecer sin que nadie les diga nada por miedo a ser humillados, ¿no es cierto? Los criterios diagnósticos los recuerdo rápidamente. Estos son los del DSM-5, del Manual de Clasificación de Psiquiatría. Lo primero sería un patrón persistente de alejamiento del contacto social, el sentirse inadecuados o hipersensibles ante la crítica y ante el rechazo. Eso los derrumba, los hace llorar, los hace estar muy mal, les quita el sueño. Y este patrón de comportamiento se caracteriza por cuatro o más de los siguientes elementos. Primero, evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen un contacto interpersonal porque temen que van a ser criticados, rechazados o que la gente los va a desaprobar. Falta de voluntad para involucrarse con nueva gente, a menos de estar seguros de que no serán rechazados. Reserva en las relaciones interpersonales porque temen el ridículo y la humillación. Suelen ser muy reservados y no cuentan su vida a nadie. No les gusta compartir sus experiencias propias. No les gustan estas dinámicas donde hay que hacerse el ridículo, donde hay que hacer chistes, donde no. Este tipo de dinámicas son terribles para ellos y ellos las evitan. Reserva, otra cosa, hay una gran preocupación a la crítica, ¿sí? O a ser rechazado en las situaciones sociales. Hay una inhibición clara de las nuevas situaciones sociales porque se sienten muy inadecuados, una visión de sí mismos como personas socialmente incompetentes, poco atractivas, inferiores a los demás. Hay una renuncia marcada a asumir esos retos personales que nos hacen crecer o a participar en actividades nuevas para no sentir vergüenza. Además, los síntomas deben haber comenzado desde la edad adulta temprana. Muchos de ellos son considerados simplemente como personas tímidas, pero ustedes alcáncense a imaginar la limitación tan grande que puede tener una persona que tiene una cantidad de elementos, que tiene una cantidad de posibilidades, de sueños, de esperanzas, que no puede desarrollarlas debido a ese miedo a que lo vean como una persona inadecuada, con esa baja autoestima, con ese temor a ser rechazado, el hecho de negociar muchas veces con los principios y decir, aceptar cosas que pueden ser inaceptables simplemente por el temor a ser abandonados, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta. Uno habla de esto y algunas pacientes me decían, doctora, pero esto se diferencia de la fobia social, ¿no es lo mismo la fobia social?
No, estamos hablando de un trastorno de personalidad, este comportamiento estable en el tiempo y sobre todo que se da ante todas las circunstancias donde yo sienta la amenaza de ser evaluado y que me puedan llegar a criticar o que me puedan llegar a desdeñar o me puedan llegar a humillar, ¿no es cierto? Es en todas las situaciones donde yo, como vimos, desarrollo una cantidad de estrategias de evitación que a la larga van a empeorar mi estado. En la fobia social es considerada un trastorno, ¿sí?, de ansiedad. Y este trastorno de ansiedad ocurre frente a cosas muy puntuales, cuando yo tengo, por ejemplo, que hacer una exposición en público, cuando yo tengo que estar durante un determinado momento muy puntual y voy a estar frente a los ojos de mucha gente. Aquí no hablamos de una evitación generalizada, aquí hablamos de una evitación de un momento muy concreto que me provoca una cantidad de síntomas autonómicos como sudoración, como enrojecimiento facial, como tartamudeo, que hace que yo me sienta muy pero muy incómoda cuando tengo que estar expuesta al público, tratando de mostrar lo que yo soy, ¿verdad? Entonces vemos que sí, que se manifiestan este miedo, esta vergüenza, este temor a ser evaluado por los otros, pero que en el caso del trastorno de personalidad es una cosa consistente en el tiempo y en muchas circunstancias, y en el caso de la fobia social pues es como más puntual. Por ejemplo, sentir vergüenza pública al hablar en público, hablar en un escenario, pero hay personas que tienen fobia social o ansiedad social y que además presentan este trastorno de personalidad por evitación. Lo que quiere decir es que estas pacientes van a tener pues más dificultades, ¿verdad? Más discapacidad, porque se puede presentar perfectamente las dos patrones: el trastorno de personalidad por evitación con la fobia social, y necesitan un tratamiento cognitivo comportamental y en este caso un tratamiento psicofarmacológico. También hay que diferenciarlo del trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad, ambos trastornos se asocian a un aislamiento social voluntario. Sin embargo, el paciente que tiene un trastorno de personalidad esquizoide se aísla porque no está interesado en relacionarse con los demás, no le importan los demás. Mientras aquellos que tienen un trastorno de personalidad por evitación se aíslan por lo contrario, porque son hipersensibles al rechazo y a la crítica de los demás. Recuerden que estos trastornos pueden estar unidos. Yo puedo tener un trastorno dependiente de la personalidad con un trastorno evitativo de la personalidad, y lo que me marca a mí el trastorno por evitación, lo que hace lo caracteriza es eludir situaciones sociales e interacciones que impliquen el riesgo al rechazo, a la crítica y a la humillación. Y cuando tengo que interactuar, tratar de ser tremendamente adecuado, políticamente correcto y muy discreto para que no descubran que de pronto yo puedo llegar a ser un fraude y soy terrible y la gente me va a humillar o me va a rechazar. El tratamiento, como les decía, la terapia cognitivo-comportamental centrada en las habilidades sociales tiene un papel muy importante en desarrollar de pronto la asertividad, una psicoterapia de apoyo interpersonal. En algunos casos, la terapia psicodinámica en algunos pacientes puede ser de gran utilidad, y en algunas oportunidades muy específicas donde la sintomatología es muy grande, donde hay una carga de ansiedad importante, donde se presentan estos síntomas autonómicos, donde se asocia, por ejemplo, una ansiedad generalizada con este trastorno de evitación, o cuando se asocia una fobia social con este trastorno, pues entonces tenemos la posibilidad de dar ansiolíticos y antidepresivos, no siendo lo único que hay que dar. Es decir, no hay que pensar en el tratamiento farmacológico como lo único. Esto forma parte de un contexto, y aquí lo más importante es la psicoterapia,
que el paciente adquiera herramientas para conocer su manera de pensar, para modificar esas creencias irracionales y para poderse relacionar con las personas de la mejor manera. Entonces, a ver, aquí es una cosa importante, es dentro del tratamiento, pues se influye, se trabaja mucho más en habilidades sociales, aunque yo les decía que algunos ya tenían sus habilidades sociales, pero siempre se enfatiza la posibilidad de que los pacientes enfrenten esas situaciones, enfrenten el miedo. Cuando se enfrenta a esa situación que ellos consideran tan terrible y ven que es superado, a pesar de que se siente taquicardia, malestar y todo lo demás, esto va haciendo que el paciente vaya mejorando. Entonces, como les digo, terapias en grupo también son muy útiles, porque la forman con personas que tienen las mismas dificultades y entre ellos entienden qué es lo que está pasando y se pueden generar cosas bien interesantes y cambios bien profundos. La terapia individual sin duda es muy importante, sirve de apoyo y en esta terapia se tendrá en cuenta varias cosas, temas relacionados con la autoestima, con la hipersensibilidad de los pacientes hacia los demás. Se tendrá en cuenta el tema de la asertividad, se tendrán en cuenta temas como reafirmarte como persona y crear una imagen mucho más adecuada de lo que tú eres. Muy bien, espero que este material que les ha traído hoy les sea de alguna utilidad. Como les digo, no es un trastorno de personalidad muy raro, es bastante frecuente, genera mucha molestia, a veces pasa desapercibido porque la gente dice, no, fulanita de tal es penosa, sale corriendo porque es que le da pena. No, no necesariamente. Aquí es muy bueno hacer el diagnóstico diferencial entre un trastorno de personalidad por evitación, donde ya hay otras cosas de base que tienen que ver, como les digo, con esa inadecuación, con esta inadaptación que tiene el paciente, con eludir estas situaciones sociales básicamente por miedo a la crítica, rechazo o a ser humillado. Esta parte es muy importante y que aparece en diferentes contextos de la vida, ¿no? Hace que una persona no pueda vivir la vida plenamente porque tiene que estarle dando gusto a las personas que conoce, tiene que estar limitando su campo de acción, no puede expresar lo que verdaderamente quiere, no puede trascender en muchos sentidos. Muchas pacientes me llegan con un diagnóstico de fobia social o ansiedad generalizada, y uno empieza el tratamiento o una personalidad dependiente, y cuando uno empieza a hacer como la entrevista es cuando se encuentra básicamente con todos estos signos y estos aspectos sociales, el gusto por lo familiar, la baja autoestima, la indecisión, esa discreción exagerada, esa cortesía de tratar de quedar bien, de decirle a la otra persona lo que quiere oír, lo que quisiera escuchar, esa hipersensibilidad a la crítica, a la mirada del otro, de estar preguntando todo el tiempo ¿y cómo le caí? ¿Y tú crees que le caí bien? ¿Y tú crees que lo hice bien? Todas estas características van marcándonos pues el camino para poder descubrir que se trata de un trastorno de personalidad evitativo, y es así como hacemos un tratamiento integral. Bueno, un abrazo grande, no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que reciban semana a semana lo que voy publicándoles. Hasta pronto.